1.000.000 de euros. Eso es lo que cuesta el nuevo Nissan GT-R hecho por Italdesign. Es un coche que encargó Nissan al famosísimo carrocero italiano Italdesign, famoso por muchísimos diseños, como por ejemplo el BMW Nazca, el BMW M1, la primera generación de Volkswagen Golf. O sea, básicamente estos coches están diseñados por Giugiaro, es Italdesign Giugiaro. Y tiene una larga historia desde que se fundó en 1968. Y básicamente Nissan ha decidido contactar con ellos, que ellos les hiciera como una especie de versión súper exclusiva del Nissan GT-R, que al principio solo surgió como idea de hacer un concept para ver cómo podría ser la marca rediseñada por este carrocero, pero tuvo tan buena acogida que se les pidió que hicieran versiones de calle. Y ahora han sacado este coche, 50 unidades, a precio de en torno a 1.000.000 de euros. ¿Creéis que está justificado este sobreprecio? Porque el GT-R vale poco más de 100.000 euros, vale 108.000 euros el GT-R normal. Vale que este está basado en el GT-R mismo, que tiene todavía un poco más de potencia y tiene una carrocería súper exclusiva. Pero ¿creéis que merece la pena esa diferencia de precio entre 150.000 euros y 1.000.000 de euros? El caso es que sí que están teniendo muy buena acogida y os voy a enseñar rápidamente cuáles son las claves de este diseño. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes con respecto a la generación actual del Nissan GT-R? Y vemos que el Nissan GT-R tiene dos o tres cosas bastante personales. Por ejemplo, la visera que vemos aquí, que sería esta franja negra que englobaría el cristal delantero con el lateral. Y esto lo han hecho oscureciendo el pilar A. Y así parece que es todo como si fuera una visera de un casco. Es un detalle que se usa, sí, lo han hecho otros coches, pero es verdad que es bastante icónico del Nissan GT-R. Luego, más detalles. Es esta parrilla tan cuadrada en la que unen la toma de aire de arriba con la de abajo y todo en negro, y está ligeramente trapezoidal para darle pues como si fuera una boca enfadada y agresiva. Toda esta sección vertical que engloba la toma de aire de los frenos con los faros, y los faros son muy verticales, que eso es algo que no se suele ver mucho porque se suelen ver unos faros como si fueran más unos ojos de persona, que suelen ser más horizontales y ligeramente inclinados así, pero en este caso los faros son longitudinales y hacia atrás. Y eso es algo muy característico del Nissan GT-R también, así como este hombro que tiene aquí, que es muy extraño porque normalmente en un coche deportivo se suele destacar muchísimo más el hombro trasero que el delantero, porque le da como mucho más sensación de dinamismo, o como que va a saltar el coche, como lo hace mucho más visualmente potente. Y en este caso es todo al revés en comparación con otros coches, como por ejemplo yo que sé, un Dodge Viper o cualquier Ferrari que veis que tiene el capó muy alargado y de repente a la parte trasera es cuando los hombros de las ruedas traseras son muy voluminosos. Entonces en este caso veis como esta parte es súper plana, no tiene ningún tipo de saliente, todo el hombro va recto, y sin embargo aquí corta y hace todo esto. Casi parece que sea hasta un coche de tracción delantera más que de tracción a las cuatro ruedas. Luego el mítico alerón del Nissan GT-R, y básicamente quitando ya la salida de aire lateral esta y estos faros redondos de la parte trasera que los han estado haciendo en todas las generaciones del GT-R, esas serían, digamos, las características principales de la versión actual. ¿Qué han hecho en la moderna para que se siga pareciendo un GT-R, que siga utilizando la base del GT-R, pero que dé ese salto tan grande de entre 100.000 a 1.000.000 de euros? Pues si os fijáis, el lenguaje de los faros es el mismo, sigue estando esto englobado en faro muy vertical con entrada de aire lateral de frenos. Aquí lo siguen haciendo igual, faro muy vertical con la entrada de aire de frenos, pero ya engloban todo ese volumen dentro del mismo hueco de la parrilla. Visualmente ahora parece todo una boca enorme, que como las rajas de arriba al final de la boca aquí son los faros. Me gusta mucho porque va en consonancia totalmente con la parte trasera, que si os fijáis aquí hace un poco lo mismo, engloba toda la sección de los faros, del cristal, todo esto lo engloba en un volumen. Básicamente el lenguaje de este coche es de dos piezas, tiene como una especie de piel externa súper lisa, minimalista y muy chula, muy trabajada, muy delicada, como veis aquí, que es todo muy liso y en un color, ¿veis? Todo el techo, todo esto está de una forma muy lisa, sin ningún saliente. De hecho, incluso si os fijáis, la salida de aire del lateral es un recorte dentro de la propia chapa lisa, no es como antes que tenía un volumen aparte con un captador de luz, sino que ahora han cogido toda la chapa, han hecho un cuadrado, un rectángulo, lo han hundido por un lado y esa es la salida de aire. Queda muy sutil. Y si nos vamos delante, lo mismo. Veis que el capó no tiene prácticamente nada, es todo muy plano,
Luego sí es verdad que aquí tiene un detallito y baja, detallito y baja. Y sigue manteniendo las tomas de aire NACA del capó que tenía el Nissan GT-R normal. Pero ya veis aquí como el brillo va muy simple. Pues esa sería una de las dos piezas, la piel externa, y la piel interna sería muchísimo más agresiva en un color negro en fibra de carbono y sería como si fuera el esqueleto del coche. Aquí si os fijáis se ve cómo está esta parte tan afilada y agresiva que se nota que es como si estuviera la piel encima de una estructura, ¿vale? Y si os fijáis en la parte trasera lo mismo. Tenemos la parte sutil fuera y luego esta parte que es mucho más agresiva, tiene más cortes, tiene más giros, tiene estos faros que sobresalen tanto, o sea, parece que está como desnuda, como que esta parte de aquí, la parte negra, está desnudo y por delante lo mismo. Y ya veis aquí son todo añadidos aerodinámicos, todo fibra de carbono, entonces me gusta muchísimo cómo han jugado con este lenguaje de dos partes muy diferenciadas, una parte muy sutil en un color que sería como una especie de una piel encima del coche y dejando entrever zonas como toda la zona frontal y toda la zona trasera, mucho más agresiva pero en negro en fibra de carbono para que tampoco destaque tanto. Entonces el juego es muy chulo porque de un vistazo ves el coche y lo ves muy sutil, muy bonito, pero luego te vas fijando y vas viendo como si dentro del coche hubiera chicha, ¿sabéis? Y está chulo como han dejado entrever ese lenguaje. Y luego ya a partir de aquí, del concepto en general del coche, podemos entrar ya a detallitos. Como por ejemplo, el de la tercera luz de freno, que me parece súper original. Me recuerda a coches de carreras, me recuerda a Fórmulas 1, a coches de el WEC. Y la luz de freno, en vez de estar en horizontal, como normalmente está, porque así es paralela al cristal trasero, está en vertical. Y si os fijáis el alerón, que es retráctil, cuando se baja del todo, queda totalmente enrasada con la carrocería. Y parece que no tenga un alerón, parece que es todo esto liso y que es de la misma superficie. De hecho, es de la misma superficie. Pero si os fijáis, el faro trasero es muy grande y está muy arriba y no cabría ahí. Entonces, en vez de hacerle un hueco, han decidido abultar esta parte del alerón. Y como veis aquí, está deformado el alerón por aquí para que encaje con el faro y queda muy chulo. O sea, es que al tener el alerón así levantado y al ver ese huequecito que deja el alerón, apetece que baje, que enrase perfectamente, pues quedaría súper chulo, queda muy guay. Y ya veis aquí un poco el mismo tema, en vez de esta vez ser un color claro fuera la piel y fibra de carbono dentro, en este caso es todo lo contrario, han dejado la zona de fuera en un color gris metalizado así oscuro y todos los detalles, todo lo que antes estaba en fibra de carbono lo han puesto ahora en color dorado. Y ya veis que contrastes más chulos. Aquí lo gracioso del alerón es que tapa y hace como que la zona de la ventanilla trasera y del maletero sea dorada, como si fuera otra piel interna, pero separada de la parte de atrás. Y cuando se levanta el alerón se ve toda esa continuidad, ya no se corta, se ve desde el cristal trasero hasta el parachoques trasero todo del mismo color. Está muy bien pensado, este coche está muy bien pensado. Es verdad que cuando salió, los primeros minutos dije, uff, no me gusta porque era muy raro. De entrada era como, no, ¿por qué? ¿Por qué han hecho esto con lo bonito que es el GT-R? Pero a medida que vas viendo cositas, vas diciendo, oh, esto está chulo, oh, esto me gusta. Y vamos a pasar al lateral. Aquí veis lo que os he dicho antes. Cómo es todo una superficie. Aquí veis que hace el brillo esto, y ya está. Pero en el original, aquí ya veis cómo hace esto, se mete hacia adentro, y luego ya esto sí que es más sencillo. Esto ya se parece más a este. Y lo que se diferencia esa toma de aire es que está en dos volúmenes, cuando en el de abajo veis que está en uno. Y a mí, personalmente, ese detalle es de lo que más me gusta de todo el coche. Cómo han simplificado el lenguaje ahí, un 10. Luego, el DLO, que es, digamos, la forma de la ventanilla lateral, veis cómo ha cambiado. Antes la visera era mucho más orgánica, más redondeadita, y ahora cae totalmente recta. Veis que no hace ya esta curva de aquí arriba. Cae totalmente recta, aquí un ángulo, casi hace un pico prácticamente, sin curvatura. Aquí otra línea recta, otra línea recta. Tiene un lenguaje muchísimo más geométrico este coche. En el frontal, en el Nissan, es todo mucho más redondo. Todo son curvas como muy orgánicas. Es un coche que parece pesado porque lo es, pero estéticamente lo parece por este tipo de cosas. Y sin embargo, el de Ital Design parece muchísimo más ligero, entre otras cosas, por este lenguaje de líneas rectas que han utilizado. ¿Ves? Aquí línea recta, paralela. Y aquí, evidentemente, para el capó tienen que hacer una curva, pero no es la misma curva. Aquí es una curva que parece que no va a acabar nunca, que parece que empieza aquí, cambia de radio, y parece que no termina de ser recta nunca, y sin embargo aquí parecen dos curvas unidas por un chaflán.
O sea, parece esto que es recto, luego curva con una matemática, digamos, de curva que tiene como solo un radio, digamos, y luego aquí sería recto otra vez. Entonces es como visualmente más sencillo. Más detalles, lo que os decía antes de la tercera luz de freno, que está aquí arriba, me gusta mucho porque hace el techo mucho más plano y lo hace paralelo a esta línea. O sea, es como que el techo y la línea de hombro fueran paralelos. Y al estar los dos ligeramente inclinados hacia adelante, da como una sensación mucho más agresiva todavía, parece como una cresta ahí de un lagarto o algo así, y queda muy chulo, porque además, aerodinámicamente, si todo el techo fuera recto, sí que sería malo, porque luego caería muy de golpe la cabina, aparte de que se vería muy feo el coche, y de esta forma da el mismo efecto desde el lateral, pero en cuanto lo giras ya no da el mismo efecto que si fuera toda la cabina así. Y aerodinámicamente es mucho más eficiente así. Entonces me parece una solución muy inteligente. Y el alerón trasero mítico del GTR, que veis que se mete hacia detrás y luego vuelve a salir hacia adelante y hace como este perfil, en este caso lo hemos sustituido por un alerón plano, pero que también tiene la misma curvatura y es retráctil. Entonces queda, para mi gusto, mucho más ligero, porque este se ve mucho más pesado por el hecho de que rodea y se vuelve a meter. Y sin embargo, el del Italdesign, al ser solo una laminita, todavía da más sensación de ligereza. Entonces, si os fijáis, parecen dos coches totalmente distintos, aunque sean el mismo. Y es por esas tonterías que os he dicho, que parece lo de fuera una piel súper finita y que dentro haya una especie de esqueleto, y luego el lenguaje de líneas rectas que está utilizando el nuevo. Y para mí es muchísimo más interesante este nuevo enfoque de diseño que el que lleva haciendo muchos años ya Nissan con su GTR. Así que bueno, espero que os haya gustado y decidme en los comentarios si os ha gustado o no. Si no os habéis suscrito, quiero que os suscribáis ya, porque me ayuda muchísimo, y aseguraos de que si os gusta este tipo de contenido le deis un like para que lo siga haciendo. Así que si te ha gustado, déjame el like, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.